Seguimos con la serie de Yo creo, pero, y hoy es Yo creo, pero no sé. Y como hijos de Dios, caminamos muchas veces por las rutas de la vida, proyectándonos como personas de fe. ¿Y por qué utilizo la palabra proyectándonos? Porque caminamos haciéndonos ver como que tenemos mucha fe. Y a veces lo hacemos sin conocimiento, sin intencionalidad. Porque decimos, sí, yo creo en el Señor, yo sé que Él me va a ayudar. Pero resulta que viene el miedo. En esa circunstancia donde de pronto una noticia de una enfermedad o tienes que enfrentarte a situaciones que nunca te has enfrentado, entonces la fe y el miedo. O puede venir la duda, pero ¿qué tal si? Que son cosas muy de nosotros los seres humanos, ¿verdad? O puede venir la desesperación, porque llevamos tanto en ese ojo de huracán que creemos que ya es más grande que nosotros y que de pronto fue que el Señor no escuchó. Y en el momento de estar en el ojo del huracán, no pensamos con claridad. O puede ser que llegue la incertidumbre. Entonces, la fe y el miedo, la fe y la duda, la fe y la desesperación, la fe y la incertidumbre no pueden caminar juntas. Son opuestas. Porque la palabra de Dios dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que yo no estoy viendo. Entonces por eso comenzaba diciéndoles que a veces transitamos proyectándonos como personas de fe, pero allá en el fondo, donde solo el que escudriña los corazones puede ver, nos dejamos llenar por alguna de estas. Y entonces ahí nuestra fe no está siendo una fe completa. Y quiero compartirles algo antes de adentrarnos en la palabra relacionado a esta frase. No pueden caminar juntas, son opuestas. Hace unos años atrás, 2 años más o menos, ya casi 3, yo estuve hospitalizada 4 días y el diagnóstico médico era que yo tenía 7 tumores cancerígenos. Fue un tiempo de gran demanda de fe, pero a la vez un tiempo de enfrentarme a muchos miedos. Miedo a morirme, miedo a dejar mi niño sin su mamá, miedo a dejar mi hogar, y enfrenté muchos miedos. Pero dentro de todo ese remolino de miedos, enfrenté uno que para mí era un gigante, y era que tenía que meterme a una máquina por 2 horas para ver el tamaño de los tumores. Pero en esa máquina, obviamente yo iba a tener que estar completamente inmovilizada. Y yo, en los espacios pequeños y cerrados, no, ellos no son mis amigos. La verdad no nos la llevamos muy bien. Entonces cuando a mí me dijeron vamos a entrarte a ese examen, yo lo primero que le dije a la enfermera, le dije yo necesito que me ayuden con algo porque la claustrofobia va a llegar y son 2 horas en las que yo voy a estar ahí. Aparte de que emocionalmente estaba tan partida que todo como que lo sentía al doble. Entonces me bajaron al examen, la enfermera me dijo, no te preocupes, yo te voy a inyectar algo para que tú entres un poquito adormecida, no te puedo dormir en la totalidad, pero vas a poder entrar un poco adormecida. Le dije, listo, Jean, así se llamaba ella, Jean. Y por cosas que sé que fue mi Señor, ella no llegó para bajarme y llegó otra enfermera
Y yo decía, pero ¿dónde está Jean? Ella era la que me iba a bajar. Sí, pero ella no alcanza. Yo no, pero yo no me han aplicado el medicamento para meterme a la máquina. Y yo no puedo entrar así. Yo empecé a temblar. Entonces la enfermera me vio que yo no estaba nada bien. Y me dejan afuera del lugar donde estaba la máquina. Y yo veía la máquina y yo temblaba. Yo decía, no, yo 2 horas ahí no aguanto. No, yo no puedo. Y de un momento a otro, el Espíritu Santo, porque sé que fue Él, me trajo a la mente: cuando vas por el valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tu vara y tu callado están conmigo y me infundirán ese aliento. Dije, Señor, este es un valle de sombra de muerte y yo necesito que me ayudes a pasarlo. Yo voy a entrar a esa máquina porque yo tengo que entrar, pero necesito que estés conmigo porque tú sabes el miedo que yo tengo en este momento. Entonces yo estaba en ese diálogo con el Señor y el radiólogo me miró y le dije, ya estoy lista. Le hice así, él salió y me dijo, ¿segura? ¿Ya le aplicaron la medicina? Le dije, no, voy a entrar así. Y en esas llegó la enfermera con el potecito de la medicina para inyectarme. Me dijo, Vivian, wait. Le dije, no, Jane, voy a entrar sin nada. Y ella se queda mirándome y me dice, qué bien. Porque la fe y el miedo no caminan juntos. Y tú eres una mujer de fe. Y Dios va a respaldar. Y yo te voy a estar esperando aquí en oración. Yo voy a orar por ti. Entra. Miren, yo entré, a mí las piernas me temblaban. El radiólogo me acostó y me dijo, te voy a poner unos audífonos y te voy a poner música para que tu mente se distraiga. Y aparte de eso, te voy a poner un espejo aquí para que tú con ese espejo me puedas ver a mí atrás. Y eso también te va a dar un poco de seguridad. Yo sentía todos esos cuidados de Dios, porque creí que Él estaba ahí conmigo y Él se manifestó. Si me hubieran drogado, pues me drogaron. Pero tuve la oportunidad de poder decir, la fe y el miedo no caminan. Y lo enfrenté, mi gigante, y me metí ahí. Y lo más hermoso es que cuando yo entro a la máquina, la primera canción que suena es una canción que yo pongo mucho de alabanza, que dice que yo voy a esperar en el Señor y confío en su poder sobrenatural, porque esa enfermedad se va a sanar, porque de eso habla esa canción. Yo dije, tú me estás hablando y tú estás conmigo, y yo sé que yo de aquí voy a salir sana, y así fue. Yo salí de ahí con el dictamen médico contrario, ya no era cáncer, sino que eran hemangiomas, 7 hemangiomas que había que cuidar, que no crecieran, que son como lunares de carne que crecen en los diferentes órganos. Eso fue todo, después de 7 tumores cancerígenos. Yo vi la gloria de Dios ahí. Entonces, les cuento esto porque cuando el Señor me daba el mensaje, me acordé de esa mujer que me dijo, el temor y el miedo no caminan juntos, la fe y el miedo no van juntos. Dije yo, qué tremendo, en todo lugar el Señor nos pone sus ángeles para que nuestra fe se fortalezca. Y quiero invitarlos entonces a que nos adentremos en el mensaje, en el libro de Romanos, capítulo 4, versículos 13 al 25. Dice, de la Reina Valera, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham,
el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. ¿Qué hace? Da vida a los muertos. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. ¿Con respecto a quién? Nosotros. A nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, el mensaje es: yo creo, pero no sé. Y el primer punto: yo creo, pero no sé en qué creo. Muchas veces sabemos que creemos en Jesucristo y que nos dio la salvación, y que Él me justificó, y que Él me redimió, y que Él me limpió, y caminamos con esa convicción. Pero eso va mucho más allá. Yo creo, pero debo creer que a mí se me dio una promesa. Y se me dio desde Abraham. Y se me hizo parte de esa familia. Y se me da el cumplimiento de esa promesa cuando yo sigo creyendo en el que me la dio. Entonces, yo creo, pero no sé en qué creo. Creo en esa promesa. Creo en quien me la dio, en aquel que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, ¿será que en el momento de la dificultad, cuando nos enfrentamos a ese gigante, a esa lucha, estamos viendo las cosas que no son como si fuesen? Estamos activando esa fe que Abraham nos enseña, que dice: él no dudó por incredulidad, sino que él se fortaleció ¿en qué? En fe. ¿Por qué se fortaleció en fe? Porque él estaba plenamente convencido que aquel que le dio la promesa se la iba a cumplir. Cuando a ti alguien te promete algo y tú conoces a esa persona de muchísimos años y sabes que es una persona de palabra, a ti no te cuesta creerle una promesa más. ¿Por qué? Porque ya te ha cumplido. Pero a nosotros a veces se nos dificulta tanto creer en aquel que dio la promesa, aun cuando Él nos cumple la promesa todo el tiempo, todos los días. Pero a veces llegamos a pensar, no creo que intencionalmente, sino muy en nuestra parte humana, que en ese punto ya no va a poder hacer nada. Pero ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 11 y 15. Y este punto lo tocó mi esposo el sábado pasado, y le decía yo a él: qué tremendo que hablaste sobre ella. Y el Señor a mí ya me había dado ese versículo también. Dice 7 del 11 al 15.
Yo les leo de aquí, de mi Biblia, antes que en la pantalla. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Creo, pero no sé en qué creo. Creo en un Dios que se detiene a ver, que se detiene a ver mi dolor. Creo en un Dios que aun cuando yo no le pido su intervención, Él obra a mi favor. La Biblia nos registra que la mujer le pidió algo a Jesús. La Biblia nos registra que a alguien de los que caminaba con ella le dijeron: ¡ay, ahí va Jesús, llamémoslo! No, dice que él la vio y que al verla, ¿qué pasó? Él se compadece de ella. Imagínense el dolor de esta mujer y él ve el dolor de ella, así como ve tu dolor, así como ve tu preocupación, así como también ve nuestros sueños, así como también ve esos anhelos, esos pensamientos. Y Él siempre va a darnos respuesta. Él siempre va a mirarnos y decir: wow, hoy Jesús no se está sintiendo bien. Yo voy a enviarle algo para que su ánimo, una circunstancia, una persona, una canción. Pero a veces estamos tan nublados de pronto por el día a día, por las carreras, por el trabajo, por todo, que no vemos su gracia, su amor, su cuidado. Y cómo el Dios que hizo el universo se detiene por mí, a verme, a decir: bueno, Lorena, hoy no te levantaste muy bien, pero aquí estoy yo y voy a enviarte motivos para que ese sentir cambie. Jesús sabía que esa mujer era viuda y aparte de eso, su único hijo. ¿Más dolor que ese? Dijo: no, no más dolor para ella. Aquí está mi respuesta a tu dolor. Como nos puede estar diciendo: yo soy la respuesta a tu preocupación. Yo soy la respuesta a tu necesidad. Yo soy la respuesta a todo en tu vida. Solo cree que yo soy el que soy. Segundo, yo creo, pero no sé por qué creo. Recuerde que el primero era no sé en qué creo. Ahora es, pero no sé por qué creo. En el mismo capítulo de Lucas, capítulo 7, pero ahora vámonos al versículo 37 al 50. Entonces una mujer de la ciudad que era, ¿cómo era ella? Pecadora. A mí me encanta cuando la Biblia pone características, cómo describen, ¿verdad? No dice que tenía pelo largo, bueno, después dice algo de los cabellos, vamos a leerlo, pero no la define en su fisionomía, sino que era como la gente de ese tiempo la veía, ¿verdad? Era como la etiqueta. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando,
comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco. Poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Yo creo, pero no sé por qué creo. Yo creo porque Él me amó a mí primero. Yo no tuve que ir a buscarlo a Él. Él me amó tanto a mí que entregó su vida por mí. Esta mujer hizo lo que para muchos no era bien visto, pero para el que tenía que ser bien visto, lo fue. Y muchas veces nosotros creemos, pero no sabemos por qué creemos. Y vamos por la vida caminando como hijos de Dios, diciéndonos y poniéndonos las vestiduras de hijos de Dios, pero a veces hacemos más por agradar al hombre que por agradarlo a Él. A veces dejamos de hacer para agradar más al otro y no agradarlo a Él. Y esta mujer pecadora, como tú y yo, no le importó nada más sino dar lo mejor a aquel del cual ella sabía que vendría la solución de transformación para su vida. Ella no dudó ni un segundo en hacer lo que para muchos era una locura o estaba mal visto, porque sabía que solo por Él y de Él ella podía experimentar un cambio en su vida. Esa necesidad, ese cambio en su vida trascendental, que sé que lo hemos tenido todos cuando llegamos a conocerlo, es el que nos debe llevar todos los días a creerle más a Él. Porque ¿saben qué? Que lo que yo creo en cuanto a Él determinará lo que yo hago en mi vida. Si yo creo en un Dios que a veces sí, a veces no, pues a veces sí, a veces no, yo me veré funcionando así en la vida. Pero si yo creo en ese Dios sobrenatural, al cual nada le es imposible, entonces yo voy a caminar, así sea por dentro del fuego, por encima de las aguas, por la situación que se me enfrente, con el convencimiento de que ese Dios me dará la victoria.
Entonces, creo porque debe ser mi necesidad estar con Él. Ella solo quería estar ahí con Él. Y a veces nuestras necesidades son diferentes. Yo les hablo como mamá, mujer que trabaja, como esposa. Uno se levanta como en modo computador a veces, y entonces lo primero que uno es que voy a cocinar, que voy a mandar la lonchera al niño. Pero mi necesidad tiene que ser primero estar a los pies de Él. Esa es mi necesidad. Y aquí voy a abrir un poquito la puerta de la intimidad de nuestra familia. Y lo cuento no por que lo vean en gran cosa, sino porque es algo que a mí me parece admirable, al mismo tiempo me reta mucho. Cuando la alarma de mi casa suena a las 4 de la mañana, yo solo veo un movimiento de un cuerpo de un hombre que se resbala de la cama y queda arrodillado. Antes de pararse, él se pone de rodillas. Y yo lo veo y yo ya quedo despierta orando y digo, Señor, yo quisiera hacer lo que Él hace. Ponerse de rodillas con esa intencionalidad. Nunca se para primero para nada. Él cae de rodillas. Entonces mientras Él ora, yo estoy orando. Y esa debe ser nuestra vida y nuestro comienzo del día. Buscarlo a Él. Necesidad de estar con Él. Yo creo porque en Él lo tengo todo. Tengo perdón, tengo amor, tengo libertad y tengo salvación. Y el perdón con el Señor no es de una sola vez. ¿Ustedes se imaginan que nos hubiera perdonado? Sí, ya perdonó todos nuestros pecados y por eso tenemos la salvación. Y bendito sea su nombre, que es por gracia, ¿verdad? Y no por obras. Pero todos los días Él nos perdona. Nos perdona porque nos equivocamos. Nos perdona porque pensamos lo que no tenemos que pensar, o decimos lo que no había que decir, o sentimos lo que no había que sentir. Y ahí está su perdón, que no se acaba, que está ahí. Entonces, saber que Él a mí me amó primero debe ser la mayor motivación para decir yo creo y sé que creo porque Él me amó a mí primero. Porque mi vida es el amor de Él. Porque ¿dónde estaría yo si Él no me hubiera amado primero? ¿Dónde estarías tú? Hazte esa pregunta. No sé. Tú no sabes, mi amor. No sabemos dónde vas a estar todavía. Sí. Pero Dios sabía dónde debías estar tú. Tenemos que saber dónde estamos. Porque estamos en la iglesia adorando a Dios. Amén, mi amor. ¿Dónde estaríamos sin Él? Y a veces nosotros como personas que emigramos, personas que dejamos tantas cosas en nuestros países, a veces quisiéramos estar allá. Pero ¿qué tal más bien si decimos, yo estoy aquí y estoy aquí porque Él me amó a mí primero? Amén. Es más que un lugar, es más que un país, es más que un trabajo, es más que una circunstancia que va a ser transitoria. Es un estado, es un estilo de vida, es una vida. Él me amó a mí y soy quien soy por amor de Él.
Y estoy donde estoy por Él. Pero no solo por Él, sino para Él. Donde Él me coloque. Que ahorita es diferente. Pero Él está conmigo. Es diferente, pero aquí estoy. Es diferente y yo le voy a echar ganas a todo porque Él me va a dar la victoria. Es diferente porque estoy escribiendo otra historia dentro de una misma historia que Él ya estableció. Tercer punto. Yo creo, pero no sé para qué creo. Ya sé en qué creo, ya sé por qué creo, pero ¿para qué creo? Y como me lo están preguntando, nos vamos al libro de Romanos nuevamente, capítulo 4, versículo 18 al 25. Él creyó, ¿en qué? Leámoslo todo, ¿en qué creyó? Esperanza contra esperanza. Y esta es una frase que uno dice mucho. Yo creo en esperanza contra esperanza. En eso creyó Abraham. Pero ¿qué es esperanza contra esperanza? Porque a veces como que suena repetido, sí, pero ¿cómo así que esperanza contra esperanza? Abraham creyó aún cuando no había motivos para creer. Eso es creer en esperanza contra esperanza. Porque a veces nuestra esperanza está puesta en lo que estamos viendo. Por eso la palabra dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Es, aunque yo no lo vea, hay esperanza. Entonces dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, al ver su realidad, al decir, pero lo que tú dices con lo que yo veo no tiene coherencia. Pues así mismo debemos caminar nosotros. Bueno, lo que estás planteándome, Dios, como que no tiene para mí nada, ni principio ni fin, pero voy. Y dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo ya de ¿cuántos años? 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Él tenía todo para dudar de semejante promesa. Díganme si no. Si humanamente él no tenía todos los recursos, elementos, todo para decir, no. Bueno, hasta Sara se rió. Imagínense reírsele uno a Dios como muchas veces nos le hemos reído y decir, ay Señor, tú te inventas unas. Eso no puede ser, Señor. Y el Señor dice, ay, ahí está Sarita presente, se ríe y nos recuerdas que yo soy el Dios poderoso. Tú ves las estrellas, tú eres el mar. Bueno, yo soy tu papá y yo te lo puedo dar. Entonces, dice, tampoco dudó por incredulidad. Miren, la duda va ligada ¿a qué? A la incredulidad. ¿Y cuántas veces no somos incrédulos? Porque dudamos. Entonces cuando yo digo, uy, sí, pero estoy dudando. Entonces ya ahí hay incredulidad. Entonces ya ahí no hay fe, ¿verdad? Es una ecuación bastante sencilla, pero creo que a veces la repetimos muchas veces. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Él, aunque no vio, aunque la cosa no aparecía, él dijo, no, mi esperanza
está en Él, no en lo que yo estoy viendo, no en lo que mi parte humana, lo material me está mostrando. Y aparte de eso, para que yo no me distraiga, yo te voy a adorar. Si queremos fortalecernos en medio del momento difícil, adora, canta, llénate de adoración al Señor. No pongas cualquier canción que va a alimentar solamente cosas que no te van a ayudar. Adora. Y el adorar te va a fortalecer en fe. Se va a llevar la incredulidad. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto, diga, a nosotros. ¿A quiénes? ¡A nosotros! A quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, yo creo, pero no sé para qué creo. Creemos para que cuando aún no hayan motivos para tener esperanza, pueda seguir teniéndola. Yo creo para que no me debilite, sino para tener fortaleza. Yo creo para que no haya duda en mí. Yo creo para que mi fe me sea contada por justicia. Óiganme. Y la fe, según la Biblia, que se cuenta por justicia, es la fe que vence las circunstancias. O sea que cada vez que tú y yo nos levantamos en medio del momento de reto y activamos esa esperanza contra esperanza y esa fe con el convencimiento de que va a suceder aunque yo no lo estoy viendo, esa fe nos está siendo contada como una fe justa. ¿Por qué? Porque esa fe que es contada como justicia es la que vence las circunstancias. Creo para que Jesús se haga aún más vivo en mí. Cuando creemos con esa certeza como Abraham, cuando creemos en esa esperanza contra esperanza, la gente va a ver a Jesús a través de nosotros. Porque dicen, wow, ¿y cómo fue posible que pasara eso? Wow, ay, sí, yo me acuerdo. Uy, ¿cómo fue posible? Mi Dios, mi Señor, mi Padre amado. Y quiero cerrar con este versículo en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 al 15. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. A ver, aquí ¿cuántos creemos en el nombre del Hijo de Dios? A ver, qué bien, vi manos levantadas. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Ahora todos decimos, sí, yo sé que tengo vida eterna, ¿verdad? Todos en eso estamos claros. Bueno, Todos tenemos. todos, mi amor. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos, ¿qué? Alguna cosa, ¿cómo? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mire qué importante, dice, y esta es la confianza. ¿Cuál es mi confianza? La que yo tengo en Él. Que yo sé que si yo le pido conforme a su voluntad, óiganme, esto es importante, porque por ahí
Me acuerdo de algo que Vivi y Marcela hablaban el otro día. Esos versículos que se inventa la gente que de verdad no están en la Biblia, como al que madruga Dios le ayuda y tantas cosas. Entonces, este es uno de esos porque lo sacan de contexto y dicen, pero dice que todo lo que se le pida a él se lo va a dar. Pídale que todo lo que usted le pida se lo va a dar. Óiganme, dice, mi confianza es que si yo le pido a él conforme a su voluntad, entonces él me dará. ¿Qué me va a dar? Todo lo que yo le he pedido, cualquier cosa que yo le pida. Pero entonces a veces pedimos, pero pedimos no en su voluntad. Señor, yo quiero esto, pero es lo que yo quiero y que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú tienes para mí. Y Él hace cosas aún mayores. Pero ¿cuál es esa confianza entonces que tú y yo debemos tener? No solamente hoy y en esta semana que comenzamos y en todos los días de nuestra vida. Que todo lo que le pidamos a Él, creyendo y esté conforme a su voluntad, lo vamos a recibir. Porque Sara dio a luz, aún siendo vieja. Y entonces, ¿cuánto más Él no va a hacer contigo y conmigo? En los lugares donde nos desempeñemos, sea el trabajo, sea la casa, la familia, donde se pueda estar presentando alguna dificultad. Es decir, yo creo y creo en todo. Creo en el que me salvó, creo en que Él me ha dado una promesa. Yo creo, ¿para qué? Para que mi fe se fortalezca, para que siempre haya esperanza en mi vida. Amén. Los invito a que se pongan de pie.